Hola, buenos días. Soy Araceli de GM Integra. Hoy os vamos a presentar, somos una empresa que somos despacho y como despacho que somos, pues tenemos una serie de herramientas que hemos desarrollado a nivel interno y que hemos ayudado a nuestro departamento de laboral a lo que es a realizar la gestión más efectiva en los servicios de nuestros clientes, ¿vale? En en esta serie de desarrollos que hemos realizado, lo que hemos conseguido es incrementar la productividad en un 30%, hemos mejorado la calidad del servicio en nuestros clientes en un 20% y hemos aumentado su propia satisfacción en un 30%. Porque claro, hemos conseguido establecer una serie de herramientas donde ellos mismos pueden acceder a ver la información. Hemos elaborado el canal del empleado para que nosotros podamos publicar sus recibos de nómina y puedan sus empleados visualizar su información y poder lo que es modificar una serie de datos. También lo que hemos conseguido también, hemos elaborado, como podéis ver, tenemos un ecosistema muy grande y hemos elaborado una serie de herramientas como el Portal Manager, las encuestas del INE, el Perrot Budget, un checklist de nómina, el registro salarial y la valoración del puesto de trabajo y la auditoría salarial, y también una serie de listados a través del centro de análisis que pueden exportar, que nosotros como gestoría podemos exportar y podemos facilitar la información al cliente cuando lo necesita, ¿vale? En la sesión de hoy lo que os vamos a comentar es el portal del empleado, que realmente es una plataforma que la podemos personalizar y es corporativa al 100% de trabajo, es al 100% online. Lo que podemos realizar es una comunicación interna a todos a nuestros colaboradores. De esa forma nos ahorramos lo que es el email y asegurarnos de que todos ellos pueden recepcionar todos los avisos que pongamos a nivel empresa. Tenemos una versión estándar que es nuestra versión básica Core, pero que también podemos parametrizarla a razón de la necesidad que necesite el cliente. También tenemos y podemos integrar la firma digital y tiene un acceso a diferentes módulos dependiendo de la necesidad que tengan nuestras empresas, ¿vale? Como podéis ver, también tenemos la firma digital, ¿vale? Que lo que podemos hacer es eso, que por ejemplo nuestros trabajadores pueden firmar a través de la plataforma desde el portal del empleado su propio contrato y así ya nos ahorramos esa parte de trabajo. Luego os enseñaremos lo que es la auditoría, la VPT y auditoría salarial, que como sabéis, todas las empresas, desde hasta un trabajador, están obligados a tener un registro salarial y luego las empresas a partir de 50 trabajadores pues necesitan tener un anexo dentro del plan de igualdad elaborado donde tiene que estar la valoración de puestos de trabajo y una auditoría salarial de esos datos por esa agrupación. También os enseñaré lo que es nuestro Audit NOM, que es nuestro checklist de nómina, que lo que hacemos es, hemos automatizado las comprobaciones de la nómina con, con el nivel de que son nuestros compañeros de laboral lo que realizan esta verificación, que la hacen justamente antes del pago de la nómina, por el simple hecho de que nos ahorra el tiempo de verificación de los datos, porque aquí solo nos va a aparecer los trabajadores donde tenemos que verificar y sobre todo, y lo más importante, es que nos puede evitar recargos y cuotas no pagadas, ¿vale? Os enseñaremos también la plataforma de HR Analytics, que es el BI de los datos de la empresa. Es 100% online y se puede visualizar la información mediante gráficos y diagramas. Con esta idea, con el HR Analytics, lo que hemos llegado es a nuestro cliente a efectos de que ellos tienen acceso a esta plataforma, pueden ver sus propios datos, así ellos mismos se pueden configurar las PPTs, pueden configurarse y diferente información y sobre todo en cualquier momento
pueden visualizar la situación de la empresa. También os enseñaremos lo que es el payroll budget, que lo que no deja de ser es el cálculo de los presupuestos, que lo que nos está haciendo es facilitarnos este cálculo de presupuestos por el simple hecho de que, claro, normalmente para cuando tenemos que elaborar los presupuestos tenemos que sacar los Excel y hacer los cálculos muy manuales. Aquí, al estar completamente integrado en SAGE, en nuestra base de datos de nómina, vamos a recoger los trabajadores efectivos, vamos a poder calcular y proyectar su salario bruto anual según los datos que tenga el trabajador, y además podemos crear diferentes escenarios incluyendo altas, bajas, absentismos y costes de indemnización que podamos tener en los trabajadores. Y por último, nada, comentaros de lo que estamos diciendo, de que dentro del centro de análisis, que es una herramienta que tiene un módulo que tiene SAGE, que es donde hacemos una consulta de listados, tenemos una herramienta donde podemos hacer de una forma muy efectiva consultas y exportar resultados de los datos, ¿vale? Y aquí os he presentado qué es lo que hacemos aquí en GM Integra. Si os parece, os voy a enseñar lo que es el canal de comunicación, nuestro portal del empleado, ¿vale? Que es este. Este es el portal, ya podéis ver, perdonadme, que este no es este, el Open. Nosotros también utilizamos el canal del empleado a nivel trabajador y como podéis ver, esta es la pantalla de acceso. Aquí podríais poner, se podría personalizar, como os comentamos, es una plataforma 100% online y se puede personalizar a nivel cliente poniendo su logo del cliente y el acceso es el DNI con una contraseña, ¿de acuerdo? Cuando entra el trabajador, lo primero que va a visualizar es la pantalla de avisos, donde va a ver su situación inicial, las solicitudes que ha podido realizar, ¿vale? Si han sido algunas solicitudes rechazadas y algunas aceptadas. Dentro de la plataforma Core no está integrado lo que es el control de fichajes, pero todo cliente que está interesado en poderlo integrar, el control de fichajes dentro del portal del empleado, lo podría hacer. Nosotros mismos lo hacemos. Este fichaje tiene geolocalización y por lo tanto tanto cuando estamos teletrabajando como estamos trabajando presencialmente en la empresa, podemos fichar y nos localiza donde estamos. Lo más importante y la plataforma Core, que es la que os voy a enseñar, como podéis ver, hay un montón de puntos de menú para lo que comentamos, porque podemos adaptarlo según la necesidad del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en la plataforma Core, el empleado lo que ve es desde este punto de menú su información, lo que estamos hablando, aquí hay mucha información, pero realmente ellos lo que verían es su propia información, donde podrían acceder a los datos personales, donde aquí están viendo todos sus datos personales y pueden realizar algún cambio de sus datos personales, tanto la modificación, como podemos ver, aquí damos a solicitar cambio y aquí podríamos modificar una serie de datos, ¿de acuerdo? Luego os comentaré un poquito. También el propio trabajador, aquí desde la pestaña de contratos, puede visualizar todos sus contratos, su histórico de contratos y desde aquí puede modificar su número de cuenta bancaria para efectos del pago de la nómina. Y desde aquí, desde esta pantalla, puede añadir todos los campos que puedan interesarle de su currículum, ¿vale? Entonces, la pantalla Core, lo que también es muy importante de que aquí desde el apartado de documentos, el trabajador puede ver su propio recibo de salario. Clicando aquí en este apartado de recibo de salario, tendría el listado de las publicaciones de sus recibos de salario y desde aquí se podría descargar lo que es el recibo de salario y poderlo visualizar, su recibo si lo necesitan. Lo más importante es de que desde aquí también podrían visualizar el modelo 145 y desde aquí, como puedes ver, ya lo tendrían el modelo 145, ¿de acuerdo? Lo más importante es desde aquí, desde solicitudes, el trabajador tiene el apartado de comunicación de los datos del pagador del modelo 145. Desde aquí, como podéis ver, aquí nos avisa el asistente de que vamos a empezar y aquí es donde vamos a poder realizar nuestra comunicación
y presentar el modelo 145 que, como ya sabéis, tiene afectaciones a cálculo de la nómina, ¿vale? Como podéis ver, todas estas pantallas son exactamente las mismas que están publicadas en Hacienda respecto al modelo 145. Y aquí, cuando el trabajador confirma y termina, como podéis ver, reconoce una IP. Y al confirmar y terminar, el trabajador está firmando de forma digital el documento de 145, el modelo 145, que desde aquí, desde esta pantalla, aquí donde podemos poner, imprimirlo y ver, aquí vemos la cabecera donde está firmado digitalmente esta comunicación del modelo 145. Por lo tanto, la empresa está al 100% amparada y legalizado a efectos del modelo y presentación del modelo 145 por parte del trabajador. ¿Vale? Entonces, también aquí, ¿qué es más lo que puede hacer en las solicitudes al trabajador? ¿Qué es lo que puede hacer? Podría planificar sus vacaciones, podría solicitar vacaciones desde aquí, desde este punto de menú, podría estar pidiendo sus vacaciones, ¿vale? Lo mejor de este apartado de vacaciones es de que tengamos en cuenta de que la plataforma del portal del empleado tiene lo que es el workflow de jerarquías, ¿vale? Tiene el workflow de validación. Por lo tanto, podríamos establecer el criterio de diferentes puntos de validación, de confirmación de lo que es una petición de vacaciones o de permisos y el responsable desde aquí, desde la planificación, desde este punto de menú, podría visualizar y podría realizar las aceptaciones de las diferentes vacaciones de su personal, ¿vale? Entonces aquí el trabajador podría solicitarse sus vacaciones, también podría notificar una ausencia, donde aquí las ausencias que tenemos están tipificadas por convenio. Nosotros las parametrizamos tal y como están tipificadas en el convenio regulado por la empresa. Entonces aquí se pondría y el propio trabajador también podría realizar cualquier solicitud de ausencia. También como podéis ver, hay muchos puntos de menú que se podrían establecer como añadir o quitar porque es movible, es personalizado este canal, este portal. Lo que aquí, en este punto de menú, por ejemplo, el empleado nos puede solicitar un incremento del porcentaje del IRPF, ponernos un porcentaje fijo que nos incremente en unos puntos nuestro cálculo de porcentaje de IRPF y nos lo comunicaría nosotros la empresa y nosotros podríamos visualizarlo, ¿vale? Luego, desde SAGE. Tener en cuenta que es un módulo que está al 100% integrado con SAGE y estamos viendo siempre la misma información que tenemos en SAGE. Y este es otro punto de menú que también es muy interesante, donde ya sabes de que a efectos de la revisión médica, si los trabajadores, hay algún trabajador que no quiere realizar la revisión médica, nos lo tiene que comunicar. Pues a partir de este punto de menú, el trabajador nos puede comunicar que rechaza lo que es la, la revisión médica, ¿vale? Esto es lo que en un principio tendría contemplado lo que es la plataforma Core y como podéis ver, hay muchísimos más datos que podríamos añadir si el cliente estuviera interesado en visualizar y en tener, ¿vale? Ya que estamos aquí en Internet, lo que voy a hacer es enseñaros nuestra plataforma de HR Analytics, que es nuestro BI de datos para la empresa. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es dar acceso a nuestros clientes. Es una plataforma también 100% online que conecta todas las noches a la base de datos de SAGE. Por lo tanto, está siempre la información completamente actualizada y aquí lo que nosotros hacemos también lo podemos personalizar con el logo de la empresa. Aquí podemos poner el logo de nuestra empresa y aquí en este apartado, como podéis ver, podemos seleccionar una o varias empresas dependiendo de nuestros clientes, que a veces pueden tener varias empresas en SAGE. Y aquí, como podéis ver, tenemos los diferentes puntos de menú y las diferentes puntas de pantallas que podemos visualizar, ¿vale?
desde general, absentismo, plantilla. Os voy a enseñar un poquito todas las pantallas. Aquí nuestros clientes, nosotros lo hacemos servir mucho de cara a nuestros clientes, clientes de que necesitan visualizar sus datos, por el simple hecho de que les damos su acceso y ellos en cualquier momento pueden modificar y visualizar sus datos, ¿vale? Entonces, en esta primera pantalla de general, lo que vemos es la situación a nivel empresa la situación a nivel empresa, ¿vale? En el lado izquierdo de la pantalla lo que tenemos es una serie de filtros donde la empresa puede establecer el criterio de visualización de la plantilla, ¿vale? En un principio, todos estos datos son los headcounts de la plantilla, es decir, son los datos de la empresa a último día del periodo en que estamos realizando la consulta, ¿vale? Y podemos realizar el filtro y visualización de datos por departamento, por canal o por sección, dependiendo en la situación en que queramos analizar los datos, ¿vale? Como podéis ver, sí que es verdad que estas primeras pantallas, los primeras dashboards que son cerrados, que es el cómputo de nuestra plantilla, el total de hombres desglosado, segregado por sexo, hombres y mujeres y los porcentajes. Aquí arrojamos los datos del headcount de la plantilla a último día del mes. Entonces, si por ejemplo pusiéramos el año 2022 y 2021, como podéis ver, no varía la plantilla por el simple hecho que siempre nos va a volcar los datos del último periodo, el periodo más alto. En cambio, si veis, quitamos la anualidad 2022 y dejamos el 2021, todos nuestros headcounts varían por el simple hecho de lo que estamos comentando, ¿vale? Es indistinto lo que podéis ver. Si marcamos meses, hacemos el filtro de meses, sí que nos afectará en diferentes dashboards, pero no en todos los dashboards, ¿vale? De cara a los primeros dashboards, comentaros que todos estos dashboards, ¿qué es lo que tienen? Tienen los datos, o sea, nosotros tenemos unas diferentes iconos, donde aquí podemos visualizar el cómputo de la plantilla del headcount distribuido por departamento y vemos los datos de forma numérica, ¿vale? Aquí, si cerramos los datos, volvemos a tener lo que es el gráfico. Aquí cargaríamos los datos y desde aquí, desde este icono, podríamos descargar la imagen y de esa forma el cliente se podría montar su propia PPT. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como podéis ver, veríamos los headcounts por departamento, canal y sección. Aquí veríamos el headcount a nivel empresa mensualmente, por cada mes. Aquí veríamos la evolución mensual, porque también podríamos ver la evolución mensual, la evolución de la rotación de altas y bajas a través de qué rotura y las causas de baja por diferentes, como podéis ver, por las diferentes roturas que tenemos de filtro, departamento, canal o sección, ¿vale? Esta sería la primera pantalla de general. Con la pantalla de absentismo, lo que podríamos analizar, como podéis ver también a mano izquierda, vemos los filtros, pero aquí los filtros serían por categoría y por la situación, si son contratos fijos o eventuales, ¿vale? Aquí también, como podéis ver, estamos indicando lo que es los meses y aquí los años. Si, por ejemplo, quitamos el 2022 y ponemos el 2021, podemos ver nuestra evolución del absentismo y lo que aquí estamos viendo es eso, estamos viendo nuestra evolución de absentismo desglosado por meses, aquí visualizado de forma anual, desglosado por lo que son, no lo voy a decir, por categorías, perdona, y aquí vamos a ver la evolución de nuestro absentismo, dependiendo del motivo de la baja, y desglosado por meses, ¿vale? Los dashboards que son de gráficos lineales los podemos modificar en barras o en líneas y si lo modificamos en barras y luego damos a recargar se nos volvería al formato inicial, ¿vale? Como podéis ver también aquí, podríamos ver un dashboard con la duración de absentismo que tenemos pues, de cada trabajador, ¿vale? En esta misma en esta misma pantalla, lo que también ofrecemos es una tabla dinámica donde la propia empresa puede analizar los datos de su empresa desglosada, ¿vale? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, yo aquí en la demo estoy enseñando 2 empresas, pero si yo desmarco una empresa y solo dejo una empresa marcada, vamos a ver solo el absentismo de esa empresa en concreto, ¿de acuerdo?
Si ponemos la otra empresa, en este caso, por ejemplo, en la empresa 255 no teníamos absentismo, pero como podéis ver aquí, podemos ver los datos de una empresa y los veríamos así, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, las tablas dinámicas son independientes, o sea, también va acorde a razón de la selección que tengamos arriba, ¿vale? Y aquí veríamos los datos de la empresa, seleccionaríamos la empresa y aquí lo que visualizaríamos es, podríamos analizarnos los datos de una forma más específica en una tabla dinámica con este desglose. Nosotros lo que podríamos realizar es quitar, por ejemplo, diferentes columnas, decir, pues mira, necesito ver la plantilla neta que tengo y el porcentaje del absentismo. Me sobran ya los motivos de la baja. Nosotros aquí podríamos modificarnos nuestra tabla dinámica a razón de nuestra necesidad. Y esta tabla dinámica nosotros nos la podríamos exportar a un Excel donde luego nosotros posteriormente podríamos aquí, esta tabla dinámica, realizarle un gráfico o algún dato más específico según lo que necesitáramos, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ya habiendo visto la pantalla de absentismo, nos iríamos a la pantalla de plantilla, donde aquí lo que vamos a ver es la rotación de nuestra empresa y lo que son, pues, la plantilla. Podríamos realizar el análisis de nuestra plantilla. También, como podéis ver, los filtros de años y meses continúan estando y lo que así solo tenemos el filtro por departamento, ¿vale? Donde aquí vamos a ver el cómputo del total de bajas y de altas que hemos realizado en el periodo. Si, por ejemplo, informáramos el 2021, se añadirían las altas y las bajas, se sumarían del 2021 que hemos realizado, porque estamos realizando un análisis de 2 años, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en la dashboard de abajo, donde estamos viendo el headcount y el promedio del mes de nuestra plantilla, como podéis ver, cuando nos ubicamos en cada lugar, vamos a ver lo que son las hojas, la parte de los datos que estamos analizando. Conforme podemos ver que estamos analizando 2 años en concreto del mes de febrero y tenemos el headcount, el resultado de headcount, las cabezas que tenemos el último día del mes, más el promedio de la plantilla que tenemos durante el transcurso de ese mes, donde ya tenemos en cuenta las altas, las bajas y el coeficiente de jornada que tenga el trabajador. Aquí veríamos exactamente la misma información del headcount y el promedio, pero desglosado por departamento. Si nos vamos aquí a la siguiente pantalla de costes, lo que analizaríamos es los costes a nivel empresa que tenemos. En todos los dashboards vamos a poder ver, como podéis ver, el total coste empresa a nivel desglosado a nivel departamento, a nivel canal o a nivel sección. Y aquí tendríamos a nivel empresa toda la evolución del gasto desglosado por meses, ¿vale? En este apartado también veríais el desglose de la evolución de los gastos por meses, pero ya desglosados y relacionados con lo que es con cada canal que nosotros hayamos establecido o por la sección que nosotros establecemos, ¿vale? Evidentemente, como podéis ver, dependiendo la sección que estemos informando, se modifican los gráficos, ¿vale? Y aquí veríamos la evolución de los gastos por cada rotura, por departamento, por canal y por sección. Por último, aquí también en esta pestaña, en esta pantalla también tenemos una tabla dinámica donde nosotros podemos jugar con esta tabla dinámica para analizar los datos, ¿vale? Donde vemos, como podéis ver, la rotura de sección y canal. Podríamos analizar los datos por empleado, informando aquí el código del trabajador, podríamos ver los datos por empleado. Lo que pasa que ahora, mira, ¿lo veis? Aquí me está añadiendo el código del trabajador, ¿vale? Donde yo puedo analizar la información de los datos de un trabajador en concreto, de todos los trabajadores. Puedo hacer, ¿lo veis? Aquí lo tengo, el código del empleado, desglosado por departamento. Evidentemente, esto siempre es mejor ponerlo, esta etiqueta, ponerla, si me hace caso aquí arriba, y como podéis ver, se puede manipular. Y, por ejemplo, aquí también lo bueno es de que aquí tenemos el histórico de la nómina, no solo los costes de empresa, sino aquí
Podemos analizar la información por departamento, por sección o por canal. Un segundo, que aquí estas son las cositas del directo que a veces no acaba de actualizar. Y aquí, por ejemplo, nosotros, como podéis ver, tenemos todos los conceptos de nómina. Entonces, por ejemplo, podemos analizar, si no seleccionamos nada, pero decimos, venga, que necesito analizar cuántos anticipos he generado a mis trabajadores durante este periodo, durante la anualidad del 2022. Entonces, aquí pongo solo los conceptos de anticipo, desmarco todo lo que son los diferentes años y solo me quedo con el año 2022 y aquí puedo ver a qué trabajador le he realizado un anticipo. De aquí visualizamos la información de estos datos de anticipo. Tanto aquí estamos hablando de que aquí podrían analizar nuestros clientes lo que son todos los conceptos de nómina que se hayan calculado. Las horas extras, también podríamos analizar las horas extras, etcétera, ¿vale? El devengo de las dietas, etcétera, ¿vale? También, por último, os quiero enseñar esta pantalla a efectos generales, ¿vale? Esta pantalla es una pantalla donde tenemos, como podéis ver, muchísimos listados, donde la empresa puede analizar sus datos, ¿vale? Puede analizar sus datos de una forma dinámica, donde estamos teniendo en cuenta que son tablas dinámicas, son una visualización de tablas dinámicas que se configuran dependiendo también del tamaño de la pantalla, donde aquí podemos añadir la pantalla muchísimo más grande. Tenemos la opción de la visualización de la tabla en modo clásica, que es como más en horizontal. Podemos establecer de que si ponemos en la formato plano, se nos repiten todos los datos, pues si quisiéramos en un futuro realizar algún listado. Podemos aquí, como podéis ver, tenemos una serie de datos que podemos aplicar, quitar, poner, podemos quitar el código de la empresa, vamos a quitar el código del empleado porque tengo el nombre y el apellido. Nosotros podremos manipular la información a razón de nuestra necesidad. Estas tablas dinámicas se pueden salvar, estas vistas se pueden guardar de una forma predeterminada porque nuestros clientes lo quieran siempre así, se pueden salvar y luego el cliente los puede recoger y analizar esta información. Tenemos en cuenta que estos datos también se pueden filtrar y se pueden exportar a través de un Excel para que así veamos la información en un Excel, no solo en pantalla, y así lo podemos tener para según qué necesidad. Y luego también estas tablas dinámicas se pueden configurar en diferente formato de gráficos, ¿vale? Entonces ya el cliente no necesita un control, ni el cliente ni nosotros, un control de Excel ni una personalización masiva de Excel, porque desde aquí podemos realizarnos también nuestros propios gráficos. Marcamos pantalla, reducimos pantalla y podemos cambiar, volver a la tabla y podemos seguir analizando los datos. Con estos listados, como podéis ver, hay infinidad de listados. Por ejemplo, la información que nos arrojan son el cálculo de la base diaria de los 180 días para las entidades públicas, ¿vale? Entonces aquí visualizamos la información a razón de la base diaria que tenga de los últimos 180 días que tenga nuestro trabajador. Tenemos, por ejemplo, un informe de fechas de ERE. Podemos ver el cálculo de las pagas extras para hacer su verificación. Aquí en este listado podemos visualizar el importe de bonificación que se ha deducido la empresa, que se ha bonificado la empresa. Aquí los podríamos ver. Si hubiéramos aplicado embargos a nuestros trabajadores, podríamos ver la cantidad de embargos el importe de embargo que se ha deducido en la nómina del trabajador. Podemos ver situaciones familiares de los trabajadores, podemos ver también el mismo listado de absentismo, podemos ver el mismo listado de ficha histórica anual que os he comentado de la plantilla de la pantalla de costes. Podemos ver aquí en días IT acumulados, podríamos ver el desglose de nuestros trabajadores, el acumulado de los días de IT. Podríamos ver así, como podéis ver, podemos ver aquí lo que es el desglose de las empresas,
Podemos ver aquí las empresas, el periodo, los empleados, qué tipo de enfermedad ha tenido, el porcentaje, los días que ha estado, los días acumulados. Por lo tanto, estamos viendo que, por ejemplo, este trabajador lleva acumulados 323 días de IT, este trabajador 442 en el mes de febrero, en enero del 2022 iba acumulando porque no se le ha cerrado esa IT. Aquí estamos viendo los días que está de alta con nosotros, podemos ver la rotación de bajas, podemos ver, por ejemplo, a nuestros clientes les interesa muchísimo este dato, este listado, porque es el listado para saber el cómputo de la plantilla que tenga para la ley de minusvalía, ¿vale? Como ya sabéis, estamos hablando de que los clientes, para el cómputo de la plantilla para el LISMI, ¿vale? Para la ley de minusválidos, los contratos eventuales se tienen que contabilizar de una forma diferente a los contratos de tiempo completo. Entonces, de esta forma, estamos aplicando esta normativa y cómo se está haciendo. Tenemos otro listado de control de avisos públicos, donde nos está avisando de los avisos públicos y también si informamos en SAGE, en el apartado de avisos, una serie de datos aquí también los podríamos visualizar, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Aquí están, este reconocimiento médico sería uno abierto, pero en cambio el de categoría, cambio de categoría, fecha, fin, periodo de prueba, todos estos son unos datos que son vencimiento de antigüedad, son unos datos que son de avisos públicos que los necesitamos para nuestro día a día y también para ellos tener un control, ¿vale? Esos trabajadores. Esto sería efectos del módulo de HR, la plataforma HR a nivel genérico, y luego ahora os voy a enseñar lo que son las pantallas ya específicas de registro salarial y valoración de puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, a efectos de la obligatoriedad de todas las empresas que tengan que tener un registro salarial, ¿vale? Desde esta pantalla, desde la pantalla de brecha salarial, van a poder ver todos los dashboards y toda la información obligatoria que nos solicitan, ¿vale? Donde vamos a ver el promedio de los trabajadores, de los salarios equiparados de los trabajadores segregado por hombre y mujer, el cálculo de la brecha. Aquí vamos a ver el promedio de la retribución total de nuestros trabajadores agrupado por grupo profesional que realmente nos lo solicitan, y también aquí el cálculo de la brecha y la mediana. Vamos a ver la mediana de cada grupo profesional y el cálculo de su brecha. Vamos a ver ya el promedio del salario base con el cálculo de la brecha, la mediana del salario base por la brecha, el promedio de los complementos salariales y por la brecha y las medianas, ¿vale? Y aquí al final veríamos lo que es un listado de la parametrización de los conceptos que hemos realizado en este registro salarial, donde aquí estamos viendo la parte real y la parte equiparada, el efectivo y el equiparado de los datos de los trabajadores. Como ya sabéis, en registro salarial nos solicitan la parte real de las retribuciones de nuestros trabajadores y también nos solicitan lo que son los datos equiparados, subir el salario de nuestros trabajadores al 100% de la jornada y a los 360 días, ¿vale? Del año a todo el año. Y con esta pantalla de registro salarial también podemos ya tener toda la información de todos los listados habidos por haber para cumplir la normativa, que son estos dos únicos listados, registro salarial, resumen equiparado. Esos son los dos listados básicos que debe tener siempre todas las empresas por si se lo reclama el comité de empresa o un trabajador o un inspector. Y luego tenemos todos los listados habidos por haber que son duplicados de la plantilla, de la herramienta que nos publicaron en abril del 2021 el Ministerio, con la peculiaridad de que vamos a poder cumplir con la normativa y si algún inspector nos hace un requerimiento de más datos, desde aquí lo podríamos sacar, ¿vale? Entonces aquí estos dos listados primeros, como podéis ver, tenemos aquí la media de los salarios equiparados y las retribuciones efectivas de nuestros trabajadores. Aquí lo tendríamos, las medias, y aquí en este listado tendríamos el cálculo de las brechas y las medianas de esos datos equiparados de nuestros trabajadores, ¿vale? Eso es lo obligatorio, sí o sí, que tiene que tener cada empresa, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, tenemos este listado, que es el listado que siempre nosotros cuando hacemos las formaciones explicamos a los clientes porque es que es el base, donde tenemos la parametrización de los datos de la nómina con el
retribución del equiparado y el efectivo y el desglose de los grupos profesionales. Por lo tanto, luego aquí con las etiquetas que podemos tener, añadiremos información a razón de lo que nos solicite el ministerio, lo que es el inspector, o bien nosotros que necesitemos explicar, ¿vale? Y analizar la información. Desglose de las retribuciones a nivel empresa. Como podéis ver, no hay grupos profesionales, pero sí a nivel empresa son segregados. Aquí sería el equiparado, el resumen salarial a nivel empresa, pero estamos hablando de que ya son la brecha y las medianas de estos datos. Registro salarial por empleados, que es la misma estructura de los primeros listados, pero bajando la etiqueta del trabajador podríamos analizar empleado a empleado. Aquí sería la brecha y la mediana de los datos efectivos de los trabajadores, las medias de los datos de los conceptos parametrizados, la parte equiparada y la parte efectiva, el resumen, que son el cálculo de las brechas y las medianas de los datos de los conceptos de la parte mediana de los conceptos. Aquí tenemos a nivel empresa, desglosado los conceptos, aquí es por empleado, aquí a nivel conceptos y a nivel conceptos empleados a nivel empresa, ¿vale? Aquí, así de esa forma, como podéis ver, cumplimos al 100% con la normativa de registro salarial, ¿vale? Sin más, luego también las empresas de más de 50 trabajadores tienen que elaborar su registro salarial, el plan de igualdad. Entonces, como podéis ver en esta pantalla de igualdad, nuestras empresas van a poder acceder a los dashboards de elaboración para el registro salarial, para el plan de igualdad, ¿vale? Donde vamos a ver la composición de la plantilla segregada por género, headcounts. Aquí vamos a ver los porcentajes de esta plantilla. Aquí vamos a ver el desglose de la antigüedad de nuestros trabajadores, el desglose por la media por edad de nuestros trabajadores, el desglose de nuestra plantilla por grupo profesional, por tipología de contrato, por tipo de jornada. Aquí vamos a ver las bajas realizadas en este tramo de fechas en este año, tanto el headcount como los porcentajes como los motivos de la baja. Vamos a ver los porcentajes, vamos a ver el cálculo del SBA y también vamos a ver lo que son las altas que hemos realizado, ¿vale? De esa forma, nuestras empresas pueden acceder aquí, se pueden descargar ese gráfico y pueden adjuntarlo en su PPT, ¿vale? También dentro del análisis de negocio estarían los listados de estos informes de igualdad, por si quisieran poner tablas dinámicas, datos y no querer poner lo que estamos hablando, los dashboards de la información, porque aquí también tendrían la información, ¿vale? Visualizarían por tramo de edad, el cómputo de los trabajadores, etcétera. Sin más, estamos hablando de que las empresas que tengan que elaborar el plan de igualdad también tienen que anexar lo que es la valoración de puestos de trabajo y los listados de auditoría salarial, ¿vale? Pues desde aquí, desde estas pantallas, podéis ver de que se están arrojando los datos con la misma estructura de registro salarial, pero con un nuevo desglose, con el desglose de por género, si está el puesto de trabajo masculinizado, feminizado, equiparado, porque estamos hablando que los resultados de auditoría salarial se van a elaborar a razón de la valoración, de la ponderación que hayamos realizado a nuestros puestos de trabajo. Va asociado a una valoración de puestos de trabajo que realizaríamos dentro de SAGE. Ahora os acabo de enseñar esta pantalla de HR Analytics y ya os enseñaría cómo hemos adaptado y cómo está elaborada esta herramienta integrada dentro de SAGE, ¿vale? Como podéis ver, es lo que estamos hablando. Aquí estos listados son los mismos que registro salarial, pero con el nuevo desglose de género, número de hijos, tipo de contrato, coeficiente de jornada de los trabajadores, por edad de nuestros trabajadores, por antigüedad. Y luego aquí está una tipología y un análisis de registro de auditoría salarial por un tipo de agrupación de tipología de puesto o por unidad productiva. Y por último está este listado de puesto de trabajo
que no deja de ser los datos de registro salarial, de auditoría salarial, pero por puesto de trabajo, porque dentro de la normativa de auditoría salarial del anexo de auditoría salarial con perspectiva de género, nos solicitan que, aparte de realizar las auditorías por la ponderación que hayamos realizado a los puestos de trabajo, que tengamos un único listado donde tengamos lo que es los datos equiparados, las medias de los datos equiparados y efectivos de nuestros trabajadores por puesto de trabajo, y también el resumen, lo que es el cálculo de la brecha y de la mediana, por el simple hecho que luego siempre tendremos que analizar los resultados del total general por si se producen brechas, poderlas analizar y poderlo indicar en nuestro plan de acción, ¿vale? Entonces, para poder exportar estos datos de auditoría salarial con la ponderación y la valoración de los puestos de trabajo, nosotros lo que vamos a hacer y lo que se ha hecho es de que hemos integrado dentro de SAGE, yo hoy os enseño SAGE Despachos, ¿vale? Pero pensar que ya lo sabéis, que SAGE tiene diferentes interfaces de comercialización. Está SAGE Despachos, está SAGE 200. Todas estas, nosotros estamos homologados por ellos. Por lo tanto, nuestros datos y nuestras pantallas están integradas al 100% en cualquier interface que tenga SAGE, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del apartado de la personalización a nivel empresa, en opciones de usuario, visualizaríais un punto de menú donde aquí nosotros lo que hemos hecho desde el punto número 1 hasta el punto número 6 es duplicar lo que es la herramienta que publicaron en abril del 2022 el Ministerio, ¿vale? Donde ellos, ¿qué es lo que nos establecieron? Nos establecieron el criterio de que ningún puesto de trabajo puede ser ponderado, no puede tener más de 1000 puntos. Aquí tenemos las agrupaciones de esta distribución de puestos según la ponderación, según los niveles de valoración que tengan los puestos, ¿vale? Todos los puestos de trabajo tenemos que valorarlos según el nivel, ¿vale? De ponderación. Y aquí, como podéis ver, están con la puntuación y es completamente cerrada, que el usuario no puede manipular, ¿vale? Al haberlo duplicado, nosotros aquí en el último punto, os enseño el último punto porque es donde se va a ver toda la rotura de puntuación, de ponderación de estos puestos. ¿Por qué? Porque lo que ellos han hecho ha sido categorizar la ponderación de los puestos de trabajo con una estructura, con 4 estructuras. Luego estas 4 estructuras de categoría lo han segregado por puntos, lo han acabado por unos factores y han acabado por ponerle estos factores y estos niveles de ponderación, ¿vale? Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho ha sido copiar lo que ponía en la herramienta para poderlo trasladar aquí y que vosotros podáis realizar esta valoración según esta herramienta de ellos, ¿vale? Aquí esto es estático, no se tendría que tocar y el cliente lo único que tendría que hacer es dar de alta sus puestos de trabajo y realizar la ponderación. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, este es el que está ponderado. No, este no está ponderado, para que lo veáis, ¿vale? Aquí, como podéis ver aquí, yo ya veo que este puesto de trabajo ya lo he agrupado, ya lo he ponderado porque tiene ya un nivel de agrupación de 8, porque tiene esta puntuación de 658 puntos. Solo tengo un hombre asignado a este puesto, no tengo ninguna mujer asignada, por lo tanto es un puesto de trabajo que es masculinizado, ¿vale? Y desde aquí podemos visualizar lo que es la ponderación que hemos realizado al puesto de trabajo, ¿vale? Una vez hecho esta valoración, asignamos a nuestros empleados a los puestos y luego ya estaríamos en posición de sacar los listados de valoración de puestos de trabajo y auditoría salarial según esta ponderación de puestos de trabajo que hemos realizado, ¿vale? Como ya podéis ver, esta parte de VPT ya la tendríamos lista y ahora os quisiera enseñar lo que es el módulo de el checklist de nómina, ¿vale? Nuestro checklist de nómina no deja de ser lo que estamos hablando. Es una plataforma que es multiempresa, que nosotros podemos establecer todas nuestras empresas, podemos poner todas las empresas que tengamos, ¿vale? Podemos
visualizar lo que necesitamos visualizar, podemos poner una o varias empresas, mostramos aquí las incidencias y como podéis ver, aquí no se van a aparecer, no nos van a aparecer todos los trabajadores que hayamos calculado la nómina, sino vamos a visualizar solo los trabajadores donde tengan un punto de verificación, ¿vale? Como podéis ver, las primeras columnas desde la empresa hasta tarifa son columnas informativas, donde como podéis ver aquí pone el código empresa. Lo que estamos hablando es multiempresa, esta pantalla podríamos visualizarlo a efectos multipantalla y luego a partir del apartado de prorata vamos a analizar diferentes puntos, ¿vale? De verificación. Siempre vamos a ver el check donde tengamos que verificar el punto de verificación. En este caso, este trabajador tiene 2 puntos de verificación. Tendríamos que revisarle la diferencia de precio coeficiente, que quiere decir que le hemos cambiado el periodo. Y es posible que con este cambio de periodo no hayamos actualizado los precios que tenga fijo el trabajador a razón del cambio de coeficiente que le hemos realizado y tendríamos que acceder a su ficha para modificar esos datos. Y también tenemos una diferencia de cotización, porque para diferencia de cotización sumamos la prorrata más las bases, el total de vengados y lo comparamos con la base de cotización del trabajador y aquí lo veríamos. Cuando tenemos verificación del cheque de un trabajador, ¿qué hacemos? Damos al check de ver empleados, accedemos a su ficha y desde aquí, como ya sabéis, con la trazabilidad que tiene SAGE, desde aquí lo que podemos hacer es hacer todas las acciones, modificar todo lo que tengamos que hacer, modificar en este caso los precios a razón del nuevo coeficiente de jornada que le hemos puesto al trabajador, podemos calcularle la nómina, podemos revisar la incidencia si fuera el cheque que tenemos que revisar. Desde aquí podemos realizar cualquier acción y luego volver a la pantalla, actualizamos y ya desaparecería este trabajador. Como podéis ver, estos checks, hay muchísimos checks. Hay uno que es bastante interesante, que es este, que es el de todo el año, todo el mes de IT con conceptos de devengo. ¿Eso qué quiere decir? Las empresas que pagan las variables de a mes vencido del 20 al 20, cuando van a efectuar la nómina, puede ser que algún trabajador haya estado todo el mes de IT y se nos dispare, o sea, le estemos devengando una retribución que no deberíamos devengarle. Pues aquí nos avisaría para regularizarlo y pasarlo hacia el otro mes, ¿vale? Tenemos muchos controles de contratos de 540 de los jubilados porque realmente nos puede repercutir muchísimo en seguridad social y como podéis ver, ahora tenemos un control varios controles, ¿vale? Pero podemos llegar al hacer servir esta herramienta a nivel interno también para nuestros compañeros, es una herramienta que está viva, que vamos actualizando y mejorando siempre que podemos y nos comenta algún compañero que hay que mejorarla, porque encuentra que tendríamos que añadir algún check o si no algún cliente que nos lo ha comentado también hemos añadido algunos checks nuevos, ¿vale? Aquí esta pantalla ya estaría y por último os enseñaría el módulo de Perrot Budget, el módulo de presupuestos, ¿vale? Que es lo que estamos comentando. El módulo de presupuestos no deja de ser, nos ayuda muchísimo por el simple hecho de que ya nos olvidamos de los malditos Excels que pueden provocarnos lo que son errores, ¿vale? Y aquí, sobre todo, lo que hacemos, nuestros presupuestos, lo que hacemos primero es, hacemos un cálculo del salario bruto anual de nuestros trabajadores en un momento exacto, por lo tanto, nos va a recoger siempre la plantilla que tengamos de alta en ese momento exacto que estamos calculando y vamos a recoger los datos que tenga el trabajador el convenio y tenga los datos implementados a nivel personal y a nivel convenio, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma lo que recogemos es los datos reales en esa situación de este trabajador. Ya una vez tenemos los datos iniciales de nuestros trabajadores, ¿qué es lo que hacemos? Venimos a la pantalla de aquí, de cálculo de presupuestos, y lo que nos vamos a hacer es generar diferentes escenarios y jugar con diferentes situaciones de los trabajadores y así poder establecer y valorar según qué es lo que más nos interesa de cara al año siguiente, ¿vale? Entonces, desde aquí pondríamos la información del cálculo del escenario. Desde este apartado de mostrar empleados podríamos informar
fechas previstas propuestas y decirle que a un trabajador en concreto ya el año que viene ya no va a estar trabajando con nosotros, le podríamos calcular la indemnización, ¿vale? Calculándole la indemnización por fin de contrato objetivo imprecedente, ¿vale? Y aquí a más tendríamos los datos informativos de nuestros trabajadores más ya el cálculo del bruto anual teórico que hemos puesto a nuestros trabajadores sin incidencias, con el cálculo del coste empresa, teniendo en cuenta el coste que tenga la empresa y también revisando la ocupación y el tipo de contrato que tenga el trabajador, porque ya sabemos que eso, que dependiendo de la ocupación o el tipo de contrato del trabajador también nos afecta a costes para poder calcular este coste empresa. Por último, también tendríamos en cuenta si un trabajador está topado, también lo toparíamos nosotros aquí a efectos de coste. Y aquí ya se vería el coste total de empresa a este cálculo inicial, ¿vale? Teniendo visto esto, aquí ya podríamos jugar con los diferentes escenarios, donde aquí esta pantalla de tipo concepto actualizar va asociada a conceptos convenio, donde nosotros vamos a establecer qué incremento vamos a realizar, ¿vale? En los conceptos podemos establecer, hacer un incremento en todos los conceptos de convenio, se haya indicado que se actualicen a nivel convenio o se actualicen a nivel manual. Podemos establecer el criterio de actualizar los conceptos que estén establecidos con antigüedad y los de a nivel convenio, solo los de antigüedad, solo los que se actualicen a nivel convenio, solo los que se actualicen a nivel manual, o también podemos marcar los conceptos que estén seleccionados, que tengamos, solo queramos actualizar el porcentaje en dos conceptos específicos, los podríamos marcar y aquí podríamos marcar el incremento y también podríamos establecer un incremento diferente marcándolo aquí, o si queremos que se haga un incremento específico en todos los conceptos, lo pondríamos aquí. Desde este apartado de añadir variables nómina, lo que vamos a tener en cuenta es el incremento, poder incorporar lo que es el devengo de las variables que devengamos a nuestros trabajadores. Aquí estamos hablando de que con el concepto actualizar solo actualizaríamos los conceptos a nivel convenio, pero luego tenemos varios conceptos que son variables. Entonces, desde este punto de menú, nosotros podríamos informar una anualidad, ¿vale? Para poder incorporar la retribución que se le ha realizado a nuestros trabajadores según esa anualidad y poderlos incorporar en el presupuesto. Por lo tanto, así, de esta forma, ¿qué podríamos poner? Podríamos informar, por ejemplo, plus de asistencia, podríamos tener en cuenta una nocturnidad, podríamos tener en cuenta si nuestra empresa complementa las ITs, los complementos de la IT, etcétera, ¿vale? Desde este apartado, añadir variables desde TXT o CSV, podríamos añadir las variables que ya la empresa sepa que va a devengar en el año siguiente. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene muy claro que va a devengar unos incentivos a los trabajadores, podría configurar el Excel y poder hacer aquí la carga para incorporarlo en el presupuesto. También, desde este apartado de añadir empleados, podríamos añadir empleados a razón de la categoría que nosotros establecemos. Nosotros tenemos muy claro que en nuestra rotación de nuestra empresa tenemos en el periodo vacacional necesitamos incorporar a 2 personas en ese departamento. Pues entonces, desde aquí, desde apartado, nosotros podemos informarlo y así tener el cálculo de ese incremento de costes desde este apartado, ¿vale? También, por último, podríamos informar aquí en lo que es el porcentaje de absentismo. Si como con el HR Analytics habéis visto de que podemos ver el porcentaje de absentismo, ¿vale?, de la empresa, pues entonces podríamos informar el porcentaje de la empresa si lo sustituimos en positivo y si no lo sustituimos en negativo, porque también afecta a efectos de costes, y lo podríamos poner a nivel empresa, o bien, como tenemos nuestro HR Analytics, hemos dicho que solo se produce lo que son el absentismo en esta categoría. Pues aquí ponemos este 2%, en este ponemos un 4%, dependiendo ya podemos ajustar el cálculo a razón de cómo se produce el absentismo, dependiendo la situación que hayamos visto en HR, por ejemplo, o en nuestros listados. Calcularíamos y automáticamente el programa nos habilitaría un nuevo escenario para nosotros poderlo crear.
Si no, no lo queremos, lo borramos y todos están felices, ¿vale? Desde la propia pantalla de cálculo de presupuestos tenemos dos pantallas para consulta del cálculo de presupuesto a nivel solo un escenario, donde aquí vamos a ver según el SBA de nuestros trabajadores, el SBA, los costes, el coste empresa, el coste total, ¿lo veis? Aquí hemos puesto fechas bajas previstas en un trabajador, hemos añadido categorías en diferentes situaciones, hemos puesto el absentismo, pero que no lo sustituimos. Entonces, aquí podemos analizarlo a nivel pantalla, tanto el total como podemos consultar en pantalla a nivel desglose por conceptos, ¿vale? Donde aquí, como podéis ver, estos son variables añadidas porque hemos añadido variables, pues aquí lo veríamos, ¿vale? Todo este incremento de valoración, o si no, como ya podéis haber visto, no sé si os habéis dado cuenta, desde aquí, desde análisis de negocio, también tenemos estos listados, donde estamos viendo la misma información que os he enseñado en pantalla, en SAGE, pero con la diferenciación de que aquí podemos establecer el criterio de visualizar todos los escenarios para analizar qué escenario es el que nos va a interesar más aplicar de cara al año siguiente, o bien podríamos establecer el criterio de, pues mira, ya nos quedamos con este, pues os quedáis con este criterio, lo podéis ver a efectos SBA y aquí también lo podríais ver con este filtro a efectos de glose de conceptos, ¿vale? Estamos viendo que es exactamente lo mismo. En lo mismo, HR Analytics es una plataforma que es única para todos los clientes. Por lo tanto, cuando desarrollan algo, lo cargamos a todos los clientes y ahora todavía estamos en pleno proceso de actualización porque tienen que añadir un par de listados más a efectos de presupuestos porque hemos elaborado dos nuevos listados que son para seguimiento presupuestario, donde vamos a hacer la comparativa de rotación de cómputo de trabajadores y luego otra comparativa a nivel conceptos de lo que realmente ha percibido el trabajador y lo que nosotros hemos presupuestado en su momento. Y están en pleno proceso de adaptación para actualizar esta información. Tanto esto como unos listados para valoración de puestos de trabajo. ¿Vale? Espero que os haya interesado muchísimo esta presentación y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. He finalizado todo lo que teníamos previsto de enseñaros y nada, preguntaros si tenéis alguna duda para poder ayudaros. Muchas gracias, Araceli. Perdonad. Pues mira, precisamente el Sánchez nos ha formulado la siguiente pregunta. Comenta que si al tener la gestión de nóminas externalizada se podría volcar de algún modo el archivo de nóminas para que se cargue e indicar pues, toda la información rellenando la que falte, o si solo sirve si es la propia empresa la que se hace, la que realiza las nóminas desde cero. A ver, entiendo, aquí estamos hablando de que, claro, entiendo que la persona que os calcula la nómina, si tiene SAGE, sí que podríamos, tendríais que tratarlo con ellos y podríamos hablar de integrarlos y que os habilitaran el portal, el portal del empleado a vuestro entorno. Sí que se podría hablar. Yo te voy a formular otra consultilla que me ha ido surgiendo durante la presentación. ¿Cómo comunicáis a vuestros clientes las nóminas de los empleados? Pues desde el canal del empleado. O sea, desde aquí, os voy a compartir la pantalla de internet, desde aquí, desde directamente nosotros, publicamos directamente el recibo de nómina a los trabajadores y ellos desde aquí, desde el propio portal del empleado, ¿vale? Entran a su información, a su apartado de documentos y desde aquí van a ver el check de recibos de nómina y desde aquí se van a poder descargar ellos su nómina y van a poder visualizarla. A ver, Araceli, no lo estamos... Perdonarme. Ay, justo. Perdonarme. Vale. Desde aquí, Vale. desde el portal del empleado, ¿vale? Desde mi información, el trabajador tendría acceso al punto de menú de documentos, clicaría aquí al apartado de recibos de salario, marcaría el mes correspondiente de la publicación y se podría descargar lo que es
su nómina y podría visualizarla. Entonces, así de esa forma nos hemos evitado la comunicación y el envío de la nómina por email, que a veces los trabajadores, que si se les va el correo al spam, os lo dicen, ostras, que no lo he recibido. De esta forma es que es automatizado. Se publica y ya el cliente, el empleado directamente ya puede ver su nómina. Vale, fenomenal. Y otra consultilla sobre la jerarquía de validación de ausencias y permisos. ¿Cómo funciona? Sí, está configurado y tenemos el workflow. El cliente nos podría explicar su jerarquía de validación, ¿vale? Por ejemplo, el empleado directamente lo solicita y va a llegarle un email al responsable conforme tal empleado le ha pedido un permiso, ha pedido unas vacaciones y desde ahí ellos podrían dar la validación de esa ausencia y directamente podría ir a través del empleado o si realmente necesita un validador superior, ¿vale? Sí. Al siguiente responsable le subiría esa petición al siguiente responsable para que fuera él el que lo validara y ya traspasarlo a calendario del trabajador. Vale. El trabajador luego recibiría un correo comunicándole que se le ha aceptado esa petición. Ausencia. Sí. Vale, perfecto. Vale, y también has estado hablando sobre el plan de igualdad. ¿Qué empresas están obligadas a llevar la validación de puestos de trabajo y auditoría salarial? Todas las empresas, esto es obligatorio para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Vale. Lo que es el registro salarial, sí que estamos obligados todas las empresas, hasta un trabajador, pero luego el plan de igualdad y el anexo de valoración de puestos de trabajo y auditoría salarial es obligatorio a partir de 50 trabajadores. Vale. Perfecto, Araceli. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Por favor, estamos a tiempo de dar la respuesta. Escribirnosla en el chat. Vale, no parece que haya más consultas, así que bueno, nada, Araceli, agradecerte la exposición que nos has hecho A vosotros. y nada, recordaros a los que quedáis asistentes que podéis contactarnos bueno, a través de vuestro asesor de Aelis o a través de nuestro correo atención al cliente @elis.es o angela.gomez@elis.es.